4:18. Repetimos, se conoce el fondo de recurso por el ruido en el anfiteatro de Roberto Salcedo. Los abogados pidieron aplazamiento, pero no, los jueces decidieron ir al fondo. ¿Los abogados Luego de quién? Los abogados hablaron de inadmisibilidad. ¿Los abogados está de quiénes? conociendo. Llegaron de repente unas turbas ahí llevadas en minibús y con cartelones. De la Agustinita, ¿no? Sí, de barrios lejanos, que van a tomar su propio dinero y van a hacer ese gasto por solidaridad con la sindicatura, por Dios. Daniel Pou, politólogo, en un día muy importante a propósito de todos estos análisis que se hacen sobre el futuro de la partidocracia, la proyección sobre las elecciones, lo que ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana, la Asamblea de Delegados que escoge, que oficializa la candidatura presidencial de Danilo Medina y ratifica los acuerdos de los 15, el acuerdo de los 15 puntos Medina-Leonel Fernández, o sea, la ratificación de las candidaturas a senadores y diputados. Y encuestas para los casos de los candidatos a la alcaldía. Buenas tardes, Pou. Bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Luis José Chávez. Buenas tardes a todos los integrantes de este programa. Buen tema que puso Tu primera lectura de la actividad de ayer. Bueno, en el espectro de la proyección hacia las elecciones y la misma dinámica interna del PLD como partido de gobierno. Sí, indiscutiblemente la actividad de ayer se puede decir que salió tal y como estaba planificada. Yo recuerdo que muy temprano hubo personas que me escribieron donde muchos de ellos tenían dudas de que el presidente del partido no asistiera. ¿Cómo? Sí. ¿Hace cargo? Sí. O sea, que había gente con los dedos cruzados. Bueno, habían personas que consideraban que podía darse ese tipo de situación y yo, mi respuesta fue que Leonel Fernández es un hombre con madurez política. Él puede cometer desaguisos como el último discurso que hizo, ¿verdad? Famoso discurso de los santos y todas esas devociones, pero no creo que se iba a ausentar de un acto que es fundamental para el Partido de la Liberación Dominicana, la proclamación de su candidato para las elecciones del 2020. El partido que él preside, como si fuera como decían los anuncios antes. Sí, correcto. Entonces, tal como estaba planificado, todo se dio. Creo que en el PLD, que es un partido donde el consenso se construye, porque existen elementos suficientes para que todas las estructuras del partido se pongan a tono con las decisiones de las altas instancias del partido. Queda demostrado una vez más que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido coherente, consistente y con una gran vocación de poder. Chávez. Las promesas, o mejor dicho, el juramento asumido por el presidente Danilo Medina, ¿qué tan creíble resultaría? Sobre todo en cuanto a que esta será la última vez que aspiro para la presidencia de la República. Es decir, le dejo el camino libre a los demás. Mira, yo creo que Danilo Medina no es un candidato para las elecciones del 2016 casual. O sea, que Danilo sea candidato no es tampoco una marca que dependía de Danilo exclusivamente. Sobre todo una marca y una impronta que tenía que ver mucho con la situación del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo con la situación hoy en día en que el sistema de partidos políticos en República Dominicana afronta fuertes sacudidas. Discutiblemente que la candidatura de Danilo Medina al 2016 era el fruto de una necesidad de su partido que estaba incluso por encima del liderazgo de Leonel Fernández. Y todo el mundo sabe que los numeritos a Leonel no le daban para salir. Las necesidades se pueden construir. Él tenía los numeritos. En el contexto en que tú lo has dicho. Los tenía, los numeritos. Para salir airoso. Leonel tenía los numeritos. Para salir airoso no. Las necesidades se construyen.
Mira, las necesidades se construyen y las respuestas a las necesidades también se construyen. O sea, eso es una relación biunívoca de doble vía. Sí, desarrolla un poco más la idea, porque yo tengo mi hipótesis de que esto fue más allá del PLD y de que el presidente de Medina de alguna manera fue prácticamente conminado por sectores sumamente poderosos a aceptar esa nominación, esa modificación a partir de la oposición de esos sectores a que volviera Fernández, no por Fernández, sino por lo que Fernández representa a partir de que fue el presidente de los 12 años y grupos que se hicieron en torno a los gobiernos del PLD ya no obedecen a esa oligarquía tradicional. Esa lectura, ¿por dónde? Desarrolla un poquito más lo que dijiste, por favor, si es posible. Bueno, indiscutiblemente que todo líder político es la expresión de un sector concreto en términos políticos. Ningún líder político es una persona que se forja por sí solo. Existen toda una serie de condicionantes que lo gestan como líder político. Yo más que pensar que ese sector de la oligarquía, de que... ¿Qué es un decir? Porque allá no hay oligarquía. Sí, bueno, sí. De que habla Pablo, que se oponía a que la candidatura de Leonel Fernández fuera una realidad. Ese sector de la oligarquía se oponía... Yo creo que no fue el elemento decisivo. Sí, indiscutiblemente que hay... En todo el hecho de que Leonel Fernández hoy día no sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, también hay una situación que tiene mucho que ver y es salvar el modelo de partidos políticos en República Dominicana. O sea, cuando hablo de salvar el modelo de partidos políticos en República Dominicana, estoy hablando del modelo que involucra a todas las instancias partidarias y que en República Dominicana indiscutiblemente representa un modelo específico. Pero salvarlo... ¿Salvarlo por qué? Porque, mira, el hecho de que Leonel Fernández fuera el candidato en las elecciones del 2016 era un acontecimiento que iba a tener trascendencia. Primero, porque... hay que saber que el modelo político dominicano ha ido sesgando el sistema de partidos. Cuando usted toma las cifras de las diferentes elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana cada vez ha ido perdiendo más votos. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana, cuando usted toma las elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana como Partido de la Liberación Dominicana ha ido perdiendo más votos. El PRD está... definitivamente disminuido y dividido en dos fracciones, y esas dos fracciones no son capaces de igualar ellas entre las dos la cantidad de votos que alcanzaría un PRD unificado. ¿Por qué? Porque la suma de las partes no da igual al universo de las partes en este caso. En política eso no es aritmético. La teoría de la Gestalt también funciona en política, que la suma de las partes da más que el total. Podría dar más que el total. Podría. Pero bien, entonces, si el candidato y el otro aspecto es que siendo Leonel Fernández el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, era muy difícil definir una elección presidencial en primera vuelta. Era muy difícil. Primero, porque Leonel Fernández era obligatoriamente el catalizador de un voto castigo muy fuerte. Cuando se observan los números de la tasa de rechazo de Leonel Fernández, no hay que ser nadie especial ni ningún genio matemático para saber que esa tasa de rechazo, que era la segunda después de la que ostentaba Hipólito Mejía, indiscutiblemente podría crear una retracción electoral. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos una tasa de votantes
que no están comprometidos con los partidos, que ya casi excede, según algunos cálculos, el 20%. Esas encuestas de hace un año o algo más, ¿eran construcciones de escenario o tú las validas? ¿Crees que reflejaban un sentir real de la gente? Mira, yo te puedo decir que yo he utilizado esas encuestas para trabajos con comprobaciones específicas y los resultados han sido excelentes. Te estoy diciendo que le he usado todas, porque todas tienen algo que aportar. Lo que hay que saber es qué tú eliges de esas encuestas. Por ejemplo... ¿O qué preguntas? Porque no. Yo lo pregunto porque nosotros entrevistamos aquí a Rafael Acevedo, sí, de Gallup Dominicano. Entonces nos decía, bueno, cuando le decíamos, ¿por qué tales ausencias? ¿Por qué no está Kiki? ¿Por qué no está el Partido Reformista? ¿Por qué no está, creo que Margarita en ese momento? ¿Por qué no están tales o cuales? Le decía, bueno, el periódico planteó los escenarios. El cliente. Nosotros hicimos un trabajo profesional sobre lo que nos pidieron. Nos pidieron esos escenarios, nosotros trabajamos esos escenarios. Sí. Luego, no era abierto que expresara que reflejara una intención, deseo, rechazo, voluntad o no de la gente. En esos escenarios pedidos por el cliente, entonces en esos mismos contextos se pedían rechazo, aprobaciones sobre estas personas, entre estas personas, porque es un resultado entre todo lo que estamos en cabina, es diferente, así es una evaluación sobre nosotros tres. Uh-huh. Entonces, por eso te hago la pregunta, si realmente, y era una discusión de ese momento, si se estaban construyendo situaciones en función de algunos de los elementos que plantea Pablo sobre sectores de poder importantes en el país, o si era un reflejo natural de lo que se recogía allí. Sí, mira. Un poco para concretizar, a partir de lo que acaba de decir Cristian, se logró presentarle al país que Guillermo Moreno, archirrival de Leonel Fernández, tenía 23%, por ejemplo, 4.3 veces lo que tenía el PRD, ya no tan lejano a Fernández. Era eso, ¿no? Sí, eso, pero sobre esa cifra de Guillermo Moreno creo que hubo una explicación que lamentablemente sacó a flote un error conceptual a la hora de conducir ciertas mediciones en las intenciones. Yo particularmente no la creí de inicio porque me parecía imposible, y aquí todo el mundo sabe que hay encuestas de muchos tipos que se encargan y que le llegan a determinadas personas, pero utilizar el ejemplo Guillermo Moreno creo que no es lo más oportuno y feliz en este momento. Lo que sí yo creo que tú no puedes empezar a querer comparar en un escenario macro donde están tendencias que son muy marcadas con tendencias que prácticamente no tienen ninguna significación. Y eso se hace porque cuando por lo general un medio va a mandar a hacer una encuesta, a encargar una encuesta, sabe sobre cuáles son los ejes que debe trabajarse la encuesta. Entonces no se va a poner a distraerse con partidos y... Bueno, se afirma. Tú sabes que, dame un puntito, es que adelante, en este país el 80% no pasamos un examen de lectura comprensiva y analfabetismo funcional debe rondar el 90%. Nuestro club es bastante grande. Entonces es muy bueno tú agarrar, decirle a quien te va a hacer la encuesta, no, yo quiero que tú me midas esos 4. Sí. Y pones a un Guillermo Moreno para que reciba todas las votaciones de quien no le gusta, sobre todo el PLD, ni el PRD, ni el Reformista. Entonces, sale un Guillermo con 23, 3.5 veces la del PRD. Hacia afuera, en lo que, o sea, ¿quién se va a poner a estar investigando las minucias? No. Hay una encuesta de una encuestadora de mucha credibilidad que dice que Guillermo tiene 23. Es decir, que si tú le sumas 23 del de Guillermo, más el 30 y tantos de PRM, se embromó el PLD.
Entonces, de repente, quien hizo la encuesta fue a nuestro programa y nosotros le hicimos la pregunta una y otra vez hasta que al fin logramos que admitiera que fue sencillamente una exigencia, que eso es nada antiético, es un asunto que el que paga manda, ¿no? El cliente dijo, yo quiero que me midas esos 4. Lo que pasa es que no se dijo al país, señores, son estos 4 porque nuestro cliente nos pidió que midiéramos a estos 4. Sí. Entonces doy ese dato porque es importante, claro, para un poco insistir en lo que cuando los grupos quieren crear una realidad y la crean. Aquí en el año 2011, el sindicato de los empresarios tiró el grito al cielo con la posibilidad de una modificación constitucional para que el presidente de entonces fuera candidato. Y fue a los programas, hubo un movimiento nacional, porque el país se iba a acabar si se modificaba la Constitución. De repente pasaron 4 años y no valió que Cristian se pusiera de necio 3 veces por programa a insistir que dónde estaba la posición del sindicato de los empresarios. No dijeron todavía, no han dicho, esta boca es mía. Te pongo esa puntualización. Sí, pero hay un error conceptual. Tú no puedes tomar y presumir en una encuesta que el voto rechazo hacia Daniel Pou es el voto favorable hacia Pablo McKinney. Eso realmente creo que no es una falta de ética, pero sí creo que es una, podríamos decir, una ligereza intelectual mirarlo de esa manera, porque eso fue lo que aconteció ahí, que se extrapoló todo el voto rechazo al PLD, se lo vamos a poner a Guillermo Moreno. Cuando tú sabes que el voto rechazo puede tener muchas vertientes. A veces se va con un partido de la oposición, otras veces se va con una abstención. O sea, es muy amplio y no está dirigido hacia nadie, porque por lo general el que hace voto rechazo, por lo general lo que hace es que lo dirige hacia el contendor más fuerte, más sólido del candidato que le está rechazando. Entonces no se vaya a buscar la cola a Guillermo Moreno, porque no tendría ningún sentido. Cuando tú colocas determinados escenarios, por ejemplo, Fernández después de una fuerte campaña, hasta con el scratch en su oficina y todo este tipo de cosas. Hipólito después de un fallo, que muchos análisis dicen que Danilo no ganó, sino que él perdió. Entonces, cuando tú colocas un tercer candidato ahí, va a ganar muchos votos en ese momento. Quizás si tú hubiese llevado Minú la Minú de ahora a ese momento, quizás sale hasta por encima de los 2. ¿Esa era la realidad? No, pero cuando tú colocas ese escenario, hay ese escenario, luego Miguel con ellos 2, luego Luis, pero entonces no aparecen otras fuerzas y sí, tú se lo entrega a una firma de esa manera. Cuando están en la calle, una gente le dice, ven acá, y Leonel acaba, corrupto, yo voto por Guillermo. O sea, era el momento. Ahora yo no sé qué pasaría. Guillermo ha hecho un gran trabajo, un importante trabajo, pero uno no sabe qué pasaría. Pero lucía construcción en ese momento. Sí, bueno, hubo un error realmente en lo que... porque mira, en las encuestas, y Pablo lo sabe porque es sociólogo, es tan delicado que hasta el personal que va a aplicarla, tú lo tienes que entrenar para que todos se enfoquen de la misma manera. Tú coges un equipo de personas y le das encuestas para salir a la calle a hacerla, y no le das el enfoque que va a tener la encuesta y el interés de la encuesta, y cada uno te pregunta lo que a él le parece. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes un galimatías ahí que se te hace imposible. Oye, a mí me ha pasado, ¿eh? Pero saltemos un poquito. Sí. El acto de ayer define el panorama electoral, ya el PLD resolvió sus problemas internos, la oposición frente a este candidato que le tomó el juramento, un contendor que muchos creyeron que no asistiría, que las heridas no sanarían. ¿Cuál es de proyección a las elecciones, que son en unos cuantos meses? ¿Cuál es el cuadro electoral? Mira, yo creo que lejos de pensar que el PLD ha resuelto todos sus problemas internos, creo que la proclamación de ayer y la ratificación de los acuerdos
plantea indiscutiblemente dentro del PLD un elemento que va a tener que tratar de manejarse con mucho cuidado. Y digo va a tener que tratar de manejarse con mucho cuidado porque recuérdate que en nuestros partidos, más que militantes políticos, lo que tenemos son inversionistas políticos. Sopla. Y eso lo dije yo aquí la otra vez que estuve en este programa. O sea, que hay gente que apuesta e invierte. La política como práctica empresarial. En esa misma línea, Daniel, me gustaría un análisis. Escúchame, el problema está que la mayoría de esos inversionistas no tienen discurso político. Y cuando tú vas al Congreso y tú le planteas el proyecto de doblar la tapita de los refrescos, él no sabe nada ni puede aportar nada, porque es lo que es un inversionista político. Él va a elegir elementos puntuales de la agenda política para favorecer su grupo de interés. Y a veces los que sí son políticos y muy cultos ordenan que eso se pase por el Congreso sin que los diputados tengan tiempo incluso de llevarlo a comisión. Sí. Porque ese es el problema. Sí, es lo que me gustaría, jodido, Daniel, es una valoración tuya sobre las perspectivas del proceso político a la luz de algunas experiencias recientes, inclusive en la vida política nacional y en otras regiones y en otros países de la región. El caso de Luis Guillermo Solís en Costa Rica, que era el tercer candidato y terminó alzándose con la presidencia de la República en un proceso que sorprendió a muchísima gente. Sí. Pero ese fenómeno también se dio en Ecuador, en algún momento se dio en Guatemala, es decir, se ha venido dando sistemáticamente en muchos países. En Panamá, por ejemplo, han habido cambios fundamentales en el comportamiento de la preferencia del electorado en términos relativamente cortos. Danilo Medina parece muy bien posicionado de acuerdo a las encuestas, ¿no? Los estudios de opinión que se han hecho. Ahora, ¿se puede apostar que esa situación se mantendrá tomando en cuenta que hay una serie de factores que maneja o que tiene que enfrentar el gobernante? En el caso del gobierno dominicano hay una serie de déficits que tendrán que necesariamente tener algún tipo de gravitación en el proceso electoral o en el comportamiento del electorado, el problema de la energía. Cada día crece el número de protestas de los ciudadanos en la calle. El déficit, en 3 años después de haberse iniciado la gestión, con el compromiso del presidente Medina de que iba a dejar resuelto en 4 años, cuando abandonara el poder, el problema eléctrico, óigame, uno siente que no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. No, el problema de la inseguridad ahora. No, incluso que estamos al borde de asumir otro fracaso como el famoso pacto eléctrico. El problema de la inseguridad. ¿Hemos avanzado en eso? Mira, no, ahora estamos peor. El problema de la corrupción y la impunidad, el endeudamiento, más déficit fiscal, el déficit en la balanza comercial, los reclamos sociales insatisfechos. ¿Qué peso podrían tener en el comportamiento del electorado en estos últimos meses antes de las elecciones del 2016? Sí, mira, definitivamente en política nada es estático, ni nada se da por sentado, y sobre todo cuando nos encontramos frente a procesos que cada vez se complejizan más. Yo he dicho, y creo que Pablo me escuchó un día en un espacio donde estábamos compartiendo, de que el proceso del 2016 en República Dominicana no se va a parecer a ninguno de los procesos anteriores. Sí. Es una afirmación tuya. Sí, eso es una afirmación mía. Yo digo el proceso del 2016. De acá al 2016... Sería bueno repetir los porqués. Sí. Adelante y valor. Ya te hice la pregunta. Sí. De acá al 2016 pueden suceder muchas cosas. Primero, hay que estar consciente que el presidente Medina no ha sido capaz de llenar las expectativas de una gran parte de la población importante, sobre todo esa población ecuánime, que es la que decide las elecciones presidenciales en este país, en muchos aspectos importantes. Tenemos el tema de la inseguridad. República Dominicana sigue siendo uno de los países que más crece en la región, pero que menos gente saca de la pobreza. Así es. Porque estamos enriqueciendo, pero estamos enriqueciendo a los ricos. O sea, el asunto no es crear riqueza, el asunto es cómo la creación de esa riqueza se redistribuye y tiene un impacto social. República Dominicana, comparado con Costa Rica,
comparado con Costa Rica, que tuvo una presidenta como Laura Chinchilla, un intelectual, por cierto, que visitó mucho República Dominicana y compartió mucho en inicio de la década del 2000 con todos nosotros. Ella y su esposo, dos intelectuales muy sólidos. Pero Laura Chinchilla, con todo su fracaso, con cada peso que, o sea, cada pobre que ella sacaba de la pobreza, le costaba el 33% de lo que costaba a República Dominicana sacar un pobre de la pobreza. O sea, por cada pobre que ella sacaba, nosotros... Aquí cuesta 3 veces más. 3 veces más. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos mecanismo de redistribución de la riqueza. Entonces, por eso que hoy en día utilizar el crecimiento económico como un indicador de beneficio para la sociedad está puesto en toda duda, y más en estas latitudes donde no hay política de redistribución. Entonces, por eso, Cristian, es que tú te has dado cuenta que se dan situaciones en América Latina hoy en día donde candidatos que estaban colgados en esa aureola mesiánica de los maravillosos salvadores de nuestros países se han caído de una manera vertiginosa. Entonces, de aquí al 2016 pueden pasar muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para que pasen las cosas hay que trabajar. O sea, no viene por gravedad. No, nada viene por gravedad. ¿Oíste, Luis? Entonces, y ese es otro tema. No era a ti, Luis. Sí. Era otro. No, y ese es otro tema. Tú tienes que trabajar, pero tú también tienes que saber hacia dónde tú enrumbas tus esfuerzos. Daniel. Sí, dígame usted. En otros momentos seguiremos discutiendo estos temas. Se nos olvidó hablar de seguridad. Los días pasan. Vamos a coger un día para seguridad, porque necesariamente había que dedicar más tiempo a lo de ayer en política. Así que vamos a agarrar otro día para seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de nuevo. Daniel Pou, experto en asuntos de seguridad, politólogo. Siempre es muy importante conversar con usted, camarada. Gracias. Cambio fuera, Mauricio.